We are now at the office of Council Member Matthew Eugene. In a few moments, we're going to have a press conference where we have invited leaders in the community, organization leaders. They will be here and talking on behalf of this resolution 1096, which asks for the reunification of Haitian families. Those who've been waiting for so many years, for up to 11 years sometimes, to bring a family member here to the United States. This is the same opportunity awarded to the Cubans, and Councilmember Matthew Eugene is the author of this resolution. En este momento me acompaña el concejal Matthew Eugene. Él es el líder de este movimiento que está exigiendo al presidente Barack Obama la creación de este programa. Concejal, gracias por su tiempo. Gracias a usted por venir. Explíqueme, concejal, ¿en qué consiste la resolución 1096 y por qué exigen un programa de reunificación familiar? Mira, la resolución 1096 es una resolución muy importante para los haitianos. Ustedes saben que tenía un terremoto y ahora los haitianos son sufriendo porque la situación muy difícil en Haití. Lo que estamos pidiendo al presidente de los Estados Unidos es la oportunidad para los que tienen aplicación aprobada por la migración de venir aquí y esperar el Green Card aquí en los Estados Unidos. Estas personas van a venir un día, pero están esperando mucho más tiempo en Haití. Y ahora pensemos que es muy importante para ayudarles a venir en los Estados Unidos, porque en Haití la vida es muy difícil allá. O sea, que en vez de esperar allá, el tiempo de espera lo hagan aquí en los Estados Unidos. Ahora, muchas personas han dicho que quizás el gobierno estadounidense ha hecho mucho por el gobierno haitiano, por los haitianos, como por ejemplo el programa de protección temporal del TPS. ¿Siente usted que el presidente Obama quizás no ha hecho lo suficiente para ayudar a su país? Estoy muy agradecido al presidente Obama. Él ha sido mucho para Haití, pero es necesario también de continuar a ayudar a Haití, porque la situación es muy difícil y va a tener mucho tiempo antes que Haití sea un país donde los haitianos podrían vivir correctamente. Ahora, entendemos que la resolución 1096 ya fue aprobada en el Comité de Asuntos Migratorios. ¿Qué pasará mañana una vez sea presentada en el Pleno del Consejo Municipal? Exactamente. Mañana todos nosotros los concejales vamos a votar la resolución y espero que todos van a votar para apoyar esta resolución porque es una resolución que está la resolución y espero que todos van a votar para apoyar esta resolución porque es una resolución que está buena para los haitianos y buena también para los Estados Unidos, porque cuando estos haitianos van a llegar aquí, van a trabajar, van a estudiar para devenir los líderes de mañana. Y tenemos que recordar que los Estados Unidos es un país de inmigrantes. Pero con estos tiempos de crisis, ¿no siente usted que quizás vienen a pasar más tiempo buscando empleos que quizás muchos aquí se quejan de que no existen? No. Realmente, mira, cuando hay un problema económico, los inmigrantes siempre ayudan al país porque cuando hay muchas personas que están trabajando, que están comprando, mira, es bueno también para el país. Entendemos también que una un programa de reunificación familiar similar fue aprobado en el 2007 para los cubanos. Exactamente, lo que estamos pidiendo es justicia y la misma cosa para los haitianos, porque estaba aprobado, como usted acaba de decir, para los cubanos. Y pienso también que va a ser una buena cosa para el país también, los Estados Unidos, porque los haitianos que están trabajando aquí venden dinero para sus familiares en Haití. Cuando sus familiares van a venir aquí, ellos no van a vender dinero en Haití. El dinero va a quedar aquí. Bueno, gracias, doctor Eugene, por su tiempo para el informativo de NTN 24. Muchísimas gracias. Y bueno, una cosa que quiero decir también, nosotros todos los inmigrantes tenemos que seguir luchando juntos para Dream Act Up también y para muchos otros beneficios
para los inmigrantes, porque todos nosotros somos inmigrantes y apartenemos a la misma grande familia de los inmigrantes. O sea, el DREAM Act y una reforma migratoria íntegra, ¿no? Exactamente. La reforma integrada de la inmigración es muy necesario porque hay personas que están viviendo en los Estados Unidos para 20 años, 25, 30 años. Ellos también tienen la reforma integrada de la inmigración es muy necesario porque hay personas que están viviendo en los Estados Unidos para 20 años, 25, 30 años. Ellos también tienen el derecho de quedar con sus familiares, porque tienen niños o familiares, y pienso que ellos deben recibir el derecho de quedar aquí en los Estados Unidos. Bueno, concejal, gracias por su tiempo para el informativo. Mucho gusto. Gracias. Y Gracias bueno, pues, a usted. Y bueno, pues como mencioné anteriormente acá, esta resolución será sometida a votación mañana en el Pleno del Consejo Municipal. Y sobre la reforma migratoria, si esta es aprobada, beneficiaría a los casi 11 millones de indocumentados que residen en los Estados Unidos y de los cuales se dice que la gran mayoría son hispanos. Es todo desde Nueva York. Ahora continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes.